Mi hermana me echó de la mesa diciendo que era solo para familia, no para adoptadas. Todos rieron. El camarero me dio su cuenta de $2000. Sonreí y pagué, pero de repente oí un grito: «Un momento, por favor». Me llamo Valeria. Tengo 27 años. Y la noche en que mi familia decidió que yo no era realmente una de ellos comenzó en un pequeño y moderno bistró en Vinewood, Miami. Se suponía que estábamos celebrando el nuevo ascenso de mi hermana. Llegué con un vestido sencillo que compré en oferta, aferrando un pequeño regalo que realmente no podía permitirme, pero me dije a mí misma que valía la pena. Familia, ¿verdad? En el momento en que llegué a la mesa, mi hermana empujó su silla hacia atrás y alzó la voz lo suficiente para que las mesas cercanas escucharan. «Lárgate de aquí. Busca otra mesa. Esta es para la familia, no para las adoptadas». Lo dijo como una broma, como un remate cómico. Las personas sentadas con ella se rieron, no una risa nerviosa ni un malentendido. Una risa plena y fácil, como si fuera una frase que ya habían escuchado antes y todavía encontraran graciosa. Me quedé allí parada, sintiendo el calor subir por mi cuello, sintiendo cada mirada en mi espalda. Había vivido con estas personas por más de 20 años. Me habían dado su apellido, su dirección, sus reglas. Pero en ese momento, me recordaron exactamente lo que nunca tuve: un lugar real en esa mesa. No me fui. Me senté en silencio en el extremo y me quedé mientras pedían las cosas más caras del menú: aperitivos, cócteles, platos fuertes, postres que apenas tocaron. Sabía cómo se veían mis ahorros. Sabía cómo se sentiría mi próximo pago de alquiler. Cuando finalmente llegó la cuenta, el camarero puso la carpeta de cuero justo frente a mí. $2,000. Nadie hizo ademán de tomarla. Alguien simplemente dijo: «Ya tienes a ese nuevo cliente. Tú puedes manejarlo». Así que sonreí, deslicé mi tarjeta y firmé. Luego me levanté, lista para salir de ese restaurante y tal vez de sus vidas para siempre. Cuando salí del restaurante, el aire húmedo de Miami se sentía más pesado que una hora antes, como si las calles mismas trataran de advertirme que la noche aún no había terminado conmigo. No había dado más que unos pocos pasos cuando el sonido de unos tacones deliberados se acercó detrás de mí, constantes y controlados, nada parecidos a la energía caótica de la que acababa de escapar. Una mujer se detuvo a mi lado, su presencia calmada de una manera que exigía atención. Era la tía Margarita, la tía de mi madre, alguien que siempre había vivido justo más allá de los límites de las reuniones familiares. Educada, distante, nunca desagradable, pero tampoco particularmente involucrada en mi vida. No me tocó el brazo ni me rodeó para consolarme. Simplemente se quedó allí el tiempo suficiente para que el ruido dentro del bistró se desvaneciera detrás de nosotras. La seguí a su auto porque no sabía qué más hacer con el espacio vacío que se extendía por mi pecho. No ofreció simpatía ni disculpas durante el corto trayecto. No hubo nada sentimental al respecto. Simplemente me dijo que fuera a casa con ella, con un tono lo suficientemente firme como para que negarse no pareciera una opción. Su condominio en la ciudad dominaba las luces que se derramaban sobre la bahía de Biscayne, pero apenas registré la vista. Margarita señaló la mesa de la cocina y me senté, porque la estructura de seguir instrucciones simples se sentía más segura que pensar en la cena que acababa de soportar. Ella se unió a mí después de dejar su bolso. Sus movimientos eran lentos de una manera que no denotaba cansancio, sino cuidado, como si estuviera tratando de no perturbar algo frágil dentro de sí misma. Nunca la había visto de cerca por más de unos minutos en un evento festivo. Sin embargo, sentarme frente a ella ahora se sentía extrañamente natural, como si ya hubiera tomado una decisión mucho antes de esta noche. Me dijo que había observado cómo se desarrollaba la velada desde la barra. Me dijo que lo escuchó todo. No alzó la voz al respecto. No dramatizó ni un solo detalle. Simplemente lo dijo con el mismo tono que usarías para mencionar el clima. Pero de alguna manera, esa quietud cargaba más peso que los gritos dentro del restaurante. Luego explicó algo que no esperaba escuchar de nadie, y mucho menos de alguien que nunca había sido parte de mi vida diaria. Dijo que no quería verme regresar a un lugar donde me trataban como un accesorio. Dijo que se había mantenido al margen el tiempo suficiente y que las personas que me criaron habían perdido el derecho de hablar sobre la familia con autoridad. No hubo calidez en sus palabras, pero tampoco crueldad,
solo una claridad afilada que no dejaba lugar a dudas. Me aconsejó que me quedara con ella por un tiempo, al menos hasta que pudiera pensar sin el aguijón de la humillación nublándolo todo. Acepté, no porque entendiera sus motivos, sino porque la alternativa era regresar a un hogar que nunca se había sentido como tal. Más tarde esa noche, mientras yacía en su habitación de invitados, mirando un techo que no reconocía, me di cuenta de que este era el primer espacio tranquilo que había ocupado sin sentirme como una invitada en mi propia vida. No sabía qué planeaba Margarita o por qué había dado un paso al frente ahora, pero la certeza en su voz persistía, firme e inquebrantable, dejándome con la sensación de que nada sobre mi futuro se desarrollaría de la manera en que lo había hecho mi pasado. La mañana llegó con una quietud apagada que no coincidía con la agitación dentro de mi pecho. Entré a la sala de estar, esperando a medias que el silencio se disolviera en algo reconocible, pero ya nada se sentía familiar. Margarita ya estaba sentada a la mesa del comedor, con la postura recta, una carpeta descansando frente a ella como si hubiera estado esperando el momento exacto en que yo entrara. Un hombre estaba de pie junto a ella, el abogado Javier Castillo, presentado con un breve asentimiento que me dijo que no estaba allí para nada casual. Abrió la carpeta sin charlas triviales. El movimiento fue preciso, practicado, casi clínico. Tomé asiento frente a él, preparándome instintivamente, aunque no tenía idea de para qué me estaba preparando. Papeles se deslizaron por la mesa, cada documento marcado con números y firmas que cargaban más gravedad de lo que sugería la tinta. Javier comenzó a delinear una historia que nunca supe que me pertenecía. Un fideicomiso financiero establecido por mis padres biológicos, destinado a asegurar mi educación, atención médica y estabilidad hasta la edad adulta. Las cifras eran sustanciales, mucho más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado mientras sobrevivía con trabajos de medio tiempo durante la secundaria. Sin embargo, según los registros, el fideicomiso había sido accedido repetidamente por mi madre, Beatriz, y mi padre, Ricardo, a lo largo de muchos años. Retiros etiquetados como gastos familiares, consistentemente desviados a cuentas de las que nunca había oído hablar. Mi pulso se tensó mientras Javier continuaba, con voz uniforme pero inflexible. Los detalles golpearon con una claridad aguda. Yo había crecido contando libros de texto desgastados, remendando zapatillas viejas, convenciéndome de que mi lugar en el hogar venía con límites por los que debía estar agradecida. Y mientras aprendía a hacerme pequeña para evitar ser un inconveniente, mi hermana Camila y mi hermano Mateo habían prosperado de maneras que nunca pude explicar. Nuevos programas, tutorías privadas, viajes fuera del estado enmarcados como necesidades. Ahora la explicación estaba a centímetros de mis manos en un paquete de declaraciones legales. Sentí que se me cortaba la respiración, no por sorpresa, sino por la confirmación silenciosa de que una verdad que había intuido durante mucho tiempo finalmente se estaba materializando. El fideicomiso había sido drenado para todo excepto para el propósito para el cual estaba destinado. Javier no fue emocional al reportarlo. No necesitaba serlo. Los números llevaban su propio tono, despojados de interpretación. Margarita me observaba fijamente, su expresión ilegible pero inquebrantable. No interrumpió, no suavizó nada. Permitió que la información aterrizara donde necesitaba. Cuando Javier terminó, cerró la carpeta con el mismo movimiento controlado con el que la había abierto, dejando el peso de la revelación firmemente en mi posesión. No estaba segura de qué reacción esperaba de mí misma. Ira, incredulidad, dolor. En cambio, hubo una claridad inesperada. Piezas de mi infancia, dispersas y confusas, comenzaron a caer en su lugar con una precisión que se sentía casi cruel. Las festividades con ropa de segunda mano, los sermones sobre el presupuesto, la culpa asignada a cada petición que hacía, nada de eso se alineaba con la imagen pintada por el valor original del fideicomiso. Antes de que pudiera organizar la tormenta que empujaba contra mis costillas, Javier explicó los siguientes pasos disponibles para mí. Cada uno arraigado en la documentación en lugar de la emoción. Margarita no agregó nada a su explicación. Solo señaló que apoyaría cualquier camino que yo eligiera. Y por primera vez, sentí que la vida que creía entender había sido construida sobre cimientos que nunca debí ver. Los días que siguieron se asentaron en un ritmo extraño, como si mi vida hubiera sido vaciada y rellenada con sombras proyectadas por personas que ya no reconocía. Margarita manejó la mayoría de las conversaciones con Javier mientras yo me quedaba dentro de su condominio, respondiendo correos electrónicos de clientes y fingiendo que la rutina aún podía protegerme.
Pero la verdad seguía presionando en los bordes de cada momento tranquilo, el fideicomiso, los retiros, los años fingiendo que mi infancia simplemente fue económicamente ajustada. Entonces el mundo exterior comenzó a llamar. Empezó con llamadas de números que no reconocía. Al principio, dejé que fueran al buzón de voz, asumiendo que eran cobradores o números equivocados. Hacia el mediodía, el patrón cambió. Un mensaje mencionaba declaraciones hechas por tu familia. Otro pedía una aclaración con respecto a una publicación en línea. Revisé mi teléfono de nuevo y las notificaciones seguían acumulándose. Alguien había agitado algo y, fuera lo que fuera, se estaba moviendo rápido. Cuando llegó la noche, Javier llegó para reunirse con Margarita, su tono más agudo que antes. Explicó que mi madre Beatriz y mi padre Ricardo habían intentado enmarcar la situación públicamente, presentándose como cuidadores que habían apoyado a una hija difícil y que ahora estaban siendo aprovechados por una influencia externa. No habían mencionado mi nombre directamente, pero la implicación era inconfundible. La narrativa era clara, yo era desagradecida, oportunista e inmerecedora. Mi estómago se tensó mientras Javier describía cuán rápido estas afirmaciones podrían escalar. Sin evidencia para contrarrestarlas, la percepción podría solidificarse antes de que la verdad tuviera oportunidad de respirar. No fue dramático ni alarmista, solo fáctico, los hechos, estaba aprendiendo, podían ser despiadados sin alzar la voz. Más tarde esa noche, llegó otro mensaje. Esta vez de una reportera local, Lucía Méndez, alguien conocida por piezas de investigación que involucraban disputas familiares y conflictos de herencia. Dijo que había recibido documentos y declaraciones y quería ofrecerme la oportunidad de contribuir a la imagen completa. Su redacción no tenía calidez, solo curiosidad profesional, pero fue suficiente para confirmar que mi familia había escalado las cosas más allá de la tensión privada. Miré el mensaje, insegura de si responder ayudaría o echaría gasolina al fuego. Margarita entró entonces, notando la pantalla antes de que pudiera voltearla. No hizo preguntas. Simplemente me dijo que el silencio no me protegería ahora. Evitar la conversación permitiría que otros me definieran antes de que yo pudiera definirme a mí misma. Su certeza me inquietó, no porque dudara de ella, sino porque nunca antes me habían animado a hablar por mí misma. Mi voz siempre había sido la más silenciosa en cualquier habitación, condicionada para evitar el conflicto a cualquier costo, pero el conflicto ahora había llegado sin esperar mi consentimiento. Javier sugirió un enfoque controlado, participando en una entrevista formal, una con documentación presente y la capacidad de verificar cada reclamo. La idea se sentía extraña y abrumadora. Sin embargo, algo dentro de mí se alineó con ella. Una parte pequeña y constante que reconoció que finalmente se me pedía defender mi propia vida en lugar de justificar mi lugar en la de alguien más. La decisión no fue impulsiva. Se asentó gradualmente, moldeada por el conocimiento de que esconderme no frenaría el impulso que mi familia ya había creado. Al final de la noche, acepté la entrevista, no por ambición o represalia, sino porque la verdad me había llevado hasta aquí, y el silencio no me había ofrecido nada. El estudio donde se filmaría la entrevista estaba escondido dentro de un almacén renovado en las afueras de Vinewood, el tipo de lugar donde las paredes aún recordaban su pasado industrial incluso después de haber sido pintadas. Entrar se sintió como entrar en un mundo construido para el escrutinio. Luces brillantes suspendidas en lo alto. Cables serpenteando por el suelo. Figuras silenciosas ajustando el equipo con precisión practicada. Nada en ello se parecía al caos de mi hogar de la infancia. Sin embargo, la opresión en mi pecho tenía la misma forma. Un hombre se acercó, presentándose como el productor Gabriel Ramos, ofreciendo una explicación tranquila del proceso de filmación. Su tono era constante, impersonal, casi tranquilizador en su neutralidad. No estaba aquí para consolarme. Estaba aquí para construir un segmento que los espectadores verían sin conocer el peso detrás de cada detalle. Esa comprensión me estabilizó más que cualquier otra cosa. No había expectativa de simpatía, solo de precisión. Margarita se sentó cerca, no frente a la cámara, pero lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir su presencia anclando la habitación. La entrevistadora se posicionó frente a mí, su postura profesional, su libreta ya abierta. Esta no era Lucía Méndez, la reportera que me había contactado primero, sino alguien de perfil más alto, alguien cuya cobertura a menudo moldeaba la opinión pública en lugar de simplemente capturarla.
Sentí que la presión cambiaba sutilmente, como si el suelo debajo de la conversación se hubiera ensanchado. Una vez que las cámaras rodaron, comenzaron las preguntas, directas pero controladas, no invasivas por el simple hecho del espectáculo. Preguntaron sobre mi crianza, las condiciones que rodearon la adopción, mi comprensión de los asuntos financieros y los eventos que llevaron a mi decisión de quedarme con Margarita. Nunca preguntaron si amaba a mi familia. Preguntaron si había sido apoyada por ellos. Fue una distinción que aterrizó con una fuerza inesperada. Javier estaba a un lado, monitoreando cada pregunta con vigilancia tranquila. No intervino, pero la conciencia de su presencia funcionó como una línea fronteriza, recordándome que no estaba navegando esto sola. A medida que avanzaba la entrevista, sentí que algo cambiaba dentro de mí. Una liberación de años pasados tragando incomodidad. Cuanto más presionaba la entrevistadora por claridad, más me daba cuenta de cuánto de mi vida había sido moldeada por el silencio. A mitad de la filmación, la puerta del estudio se abrió abruptamente. La interrupción no fue ruidosa, pero el cambio en el aire, el movimiento repentino en un ambiente controlado, atrajo todas las miradas en la habitación. Mi hermana Camila entró, con expresión tensa y hombros rígidos, como si creyera que su sola llegada podría recalibrar la narrativa. No estaba invitada. No era parte de la producción. Sin embargo, caminó hacia el equipo con una confianza que sugería que esperaba que las cámaras giraran hacia ella. El equipo se congeló, incierto pero cauteloso. Camila comenzó a hablar en voz alta, insistiendo en que la historia que se estaba grabando estaba incompleta, acusando a la producción de manipulación. Su voz se afilaba con cada frase, las palabras salían demasiado rápido, impulsadas por algo frenético en lugar de deliberado. Entonces dijo algo que atravesó la calma controlada de la habitación, insistiendo en que el dinero tomado del fideicomiso había sido un pago justo por criar a alguien que no era nuestra para empezar. Siguió un silencio, no porque alguien estuviera de acuerdo, sino porque el peso de su declaración absorbió el aire que nos rodeaba. Las cámaras seguían grabando. Cada sílaba había sido capturada sin intención, sin ensayo y sin protección. No sentí triunfo, ni satisfacción, solo una claridad constante y asentada. La verdad finalmente había hablado sin mi ayuda. Los días entre la grabación y la audiencia se sintieron suspendidos en una extraña quietud, como si el aire mismo estuviera esperando que sucediera algo irreversible. Invitaciones, declaraciones y presentaciones se movieron a través del sistema legal con una disciplina que nunca había experimentado en ninguna parte de mi vida familiar. No hubo gritos, ni portazos, ni explicaciones cargadas de culpa, solo documentos, fechas y procedimientos que avanzaban con una inevitabilidad constante. Para cuando llegó la audiencia, el ruido emocional que generalmente acompañaba cualquier cosa que involucrara a mi familia adoptiva había sido reemplazado por una anticipación más aguda y silenciosa. El tribunal en el centro de Miami no se parecía en nada a las habitaciones donde se habían desarrollado las discusiones de la infancia. Llevaba una gravedad que no dependía de la intimidación. Las paredes no resonaban con la historia personal. Simplemente mantenían el proceso en su lugar. Javier caminó a mi lado, ofreciendo breves instrucciones sobre dónde sentarse y cómo se desarrollaría el horario. Su calma se sentía como una estructura en la que podía apoyarme sin temor a que colapsara. Dentro de la sala de audiencias, la distancia entre las mesas se sentía más amplia de lo que realmente era. Mi madre Beatriz y mi padre Ricardo se sentaron rígidamente, su postura transmitiendo una especie de orgullo herido. Mi hermana Camila y mi hermano Mateo evitaron mi mirada, sus expresiones bloqueadas en una mezcla de defensa e incomodidad. Era la primera vez que los veía desde la grabación, y la formalidad de la sala los hacía parecer más pequeños de alguna manera, no en estatura, sino en certeza. La jueza leyó las presentaciones con una atención que no dejaba espacio para la interpretación. Se revisaron los documentos del fideicomiso. Se examinó el historial de retiros. El propósito previsto se describió claramente. Nada en la presentación fue emocional. Incluso las imágenes de la entrevista fueron tratadas como una pieza de evidencia, no como un espectáculo. El estallido de Camila, capturado limpiamente por las cámaras, se reprodujo sin comentarios. Su voz llenó la habitación por un momento, despojada del caos que la había acompañado. La declaración llevaba su propio peso, inalterado, innegable. Javier presentó nuestro lado con la misma precisión medida que había mostrado desde el principio.
No me pintó como una víctima ni elevó a Margarita a una figura heroica. Simplemente colocó los hechos en orden, uno tras otro, hasta que la narrativa de las últimas 2 décadas se volvió imposible de enmarcar como un malentendido. El lenguaje era clínico, el tono constante. La verdad, me di cuenta, no necesitaba adornos para ser poderosa. Cuando la jueza emitió el fallo, la habitación se sintió como si se hubiera estrechado alrededor de cada palabra. La decisión fue firme. El intento de impugnar las decisiones de Margarita con respecto a su patrimonio fue rechazado. Los retiros del fideicomiso se consideraron inapropiados, requiriendo el reembolso total, incluidos los montos acumulados a lo largo de los años. El fallo no asignó malicia. Asignó responsabilidad. Y en ese momento, la responsabilidad conllevaba más consecuencias de las que la culpa jamás podría. Beatriz se llevó una mano a la boca como si se estuviera estabilizando. Ricardo miró al frente, con la mandíbula tensa, el veredicto asentándose sobre él como un peso inesperado. La expresión de Camila parpadeó con incredulidad, mientras Mateo parecía encogerse en su silla. No sentí triunfo. No sentí reivindicación. Lo que se asentó dentro de mí fue una realización más tranquila. Algo largamente esperado finalmente había sido reconocido por alguien con la autoridad para nombrarlo. Cuando la jueza levantó la sesión, la sala se vació con un tipo de silencio respetuoso. Nadie me llamó. Nadie trató de explicar o disculparse. Su ausencia, por primera vez, se sintió como el cierre de una puerta que nunca se me había permitido tocar antes de hoy. En las semanas posteriores al fallo, la forma de mi vida cambió silenciosamente, como si el mundo hubiera sido reorganizado mientras yo no miraba. El ruido que rodeaba el caso se desvaneció en un zumbido distante, reemplazado por un ritmo más constante que dejaba espacio para decisiones que nunca había imaginado tomar. Nada dramático anunció el cambio. Se asentó gradualmente, llevado por el simple conocimiento de que los cimientos bajo mis pies finalmente me pertenecían. La salud de Margarita declinó con una ternura que no pedía simpatía. Se comportó con la misma resolución tranquila que había mostrado desde la noche en que salimos del restaurante, guiando sus asuntos con una claridad que hacía que cada paso se sintiera con propósito. Me mantuve cerca, no por obligación, sino por una conexión que se había vuelto inesperadamente fuerte. Su presencia se había convertido en un tipo de gravedad, sutil, fundamental, inconfundible. Cuando falleció, el momento fue tranquilo. No hubo lucha, ni pausa dramática. Solo una suave exhalación que marcó el final de una vida definida por elecciones que rara vez explicaba. Manejé los arreglos con el apoyo de Javier, sintiendo el peso de la responsabilidad sin ser aplastada por ella. El dolor no llegó como una tormenta. Llegó como un dolor constante, entretejido con gratitud de que ella hubiera elegido entrar en mi vida cuando lo hizo. El patrimonio se transfirió sin disputa. La claridad legal no dejó lugar a impugnación. Usé una parte de la herencia para establecer una pequeña fundación destinada a apoyar a niños en hogares de acogida, ofreciendo tutoría, orientación financiera y recursos que una vez deseé haber tenido pero nunca recibí. Construirla dio forma a los años que se sentían perdidos, transformándolos en algo con dirección en lugar de arrepentimiento. Noticias de mi familia adoptiva surgían ocasionalmente. Mi madre Beatriz perdió su trabajo administrativo después de que el juicio financiero se hiciera público. Mi padre Ricardo volvió al trabajo por turnos, incapaz de asegurar algo más estable. Mi hermana Camila luchó por encontrar empleo, cada entrevista parecía terminar una vez que surgía su participación en el caso. Mi hermano Mateo se declaró en bancarrota en cuestión de meses. Sus vidas se contrajeron bajo el peso de las consecuencias. Cada resultado atado directamente a decisiones que habían insistido en que eran inofensivas. Ninguno de ellos se acercó con disculpas. Cuando aparecían mensajes, venían en forma de solicitudes indirectas, preguntas sobre ayuda temporal u oportunidades para comenzar de nuevo. Bloqueé cada uno sin dudarlo. No quedaba nada que aclarar. La distancia, una vez algo impuesto sobre mí, se había convertido en un límite que finalmente tenía el derecho de elegir. Mis propios días se llenaron de trabajo, reuniones y la tranquila satisfacción de ver cómo la fundación tomaba forma. No buscaba reconciliación ni venganza. Quería estabilidad. Y por primera vez, sentí que se formaba a mi alrededor de una manera que no dependía de la aprobación de nadie más. El pasado ya no dictaba la estructura de mis decisiones.
simplemente las informaba. Y en algún lugar dentro de ese ritmo constante, entendí que alejarse nunca se había tratado de probar nada. Se trataba de reclamar el espacio para definir una vida que una vez había sido diseñada sin mi opinión.